Damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de la internet, los que nos escuchan a través de nuestra página web www.jesucristoesperanzadegloria.com.be. Le damos la bienvenida, buenas noches, a nuestra sección, a nuestro estudio, a nuestra sección Escudriñando Juntos las Escrituras. Para nosotros es un placer llegar a sus hogares y poder ser de edificación en todas las partes del mundo donde nos puedan ver. Vamos a continuar nuestra sección, estamos escudriñando y estudiando el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 24. La semana pasada estuvimos leyendo entre el 29 y el 38. El 39, ¿ok? Vamos a continuar desde el versículo 40. ¿Ok? Pero antes, hacer un recuento, un resumen que siempre hacemos de la lectura pasada. Bueno, los versículos previos al versículo 40, de lo que son el versículo 29 hasta el versículo 39, nos infiere el escritor, o está narrando las palabras mismas del Señor Jesucristo. Son las palabras del Señor Jesucristo en referencia a las tres preguntas primarias que le hicieron los discípulos. Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida? Está en el versículo 3. Y del fin del siglo, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces el Señor empieza a dar una serie de señales que indican el tiempo del regreso, no del arrebatamiento. ¿Ok? Muy claro está, porque la pregunta era referente a la venida para establecer el reino de Dios o el reino de Israel, o la restauración del reino. Si vemos en el libro del libro de los Hechos, capítulo 1, antes de la ascensión, los discípulos le preguntan: Señor, ¿qué restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo: no le toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué le dijo eso? No porque no quería decir, sino porque no era para ella la señal. ¿Ok? Porque en Mateo 24 Jesús sí le responde, le da una serie de señales sobre la venida. ¿Ok? Porque la segunda venida marca el reino de Dios, la restauración del reino de Israel. Desde los días de Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando Nabucodonosor toma la ciudad, ¿ok? Y conquista y quema el templo y lleva todos los utensilios a Babilonia, el último rey que hubo en Israel fue Sedequías, hablando de la tribu de Judá. Cuando se rebeló contra el rey de Babilonia y el profeta Jeremías le hacía el llamado que se rindiera al rey de Babilonia y le siguiera, y Dios le iba a resguardar la vida. ¿Por qué? Porque Dios estaba juzgando el pecado de Israel de haberse alejado y haber violado la ley, de guardar el descanso de la tierra y bueno, la adoración de ídolos y otras cosas más. Cuando regresa, 70 años después, ellos regresan de la tierra, ¿verdad? Regresan a la tierra y construyen el segundo templo, llamado el templo de Zorobabel o el templo de Josué, que fue remodelado años después por el rey Herodes, también llamado el templo de Herodes. Fue remodelado, pero es el mismo segundo templo. Bueno, cuando ellos regresaron, estaba ya gobernando el imperio medo-persa, los medos-persas, y hubo gobernadores. Zorobabel fue uno de los gobernadores, pero más nunca desde Sedequías volvió a haber un rey. Después vino el imperio griego y después vino el imperio romano. Cuando Jesús vino a la tierra, estaba gobernando la tierra de Israel el imperio romano. Bueno, eso es llamado el tiempo de los gentiles, ¿ok? El tiempo de dominación de los gentiles sobre Jerusalén. Y estaba un rey llamado Herodes, pero Herodes no era judío, ¿ok? No era la línea divina de los reyes. Herodes era idumeo, de la tribu de Edom, de Esaú.
Por lo tanto, no es contado como rey en Israel. No era contado como un rey. Fue puesto por el mismo Roma, por los emperadores romanos, por los César. Y bueno, en el año 70 después de Cristo, destruida la ciudad, los judíos son dispersos otra vez, y duraron 1900 años fuera de la tierra. Bueno, otra vez volvió a dar la ley y rechazar al Mesías. Y bueno, en el año 47 y 48, Israel vuelve a la tierra. Y bueno, llega el cumplimiento del versículo 32 cuando dice, aprended la higuera. La palabra, cuando ya su rama está tierna y brota sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Y también cuando veáis que todas estas cosas, conocéis que están cerca a las puertas. ¿Ok? Porque la higuera en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, es la tipificación de Israel, la mata de higo. Igual que Jesús maldijo la higuera cuando fue a buscar fruto, y no la halló y lo maldijo. A partir de ese momento, él le infiere bajo el mismo contexto bíblico que Dios le quitaba el sacerdocio a los fariseos o a los levitas y se lo iba a dar a una persona mejor que ellos, que se aceptaran el regalo, el elemento divino, o al Mesías, pues, que sí lo aceptaran a él. Bueno, en todo esto, bueno, ese es el sacerdocio de Cristo, el real sacerdocio. Israel vuelve a la tierra y esa fue la señal de que la venida del Señor estaba cerca. ¿Por qué? Porque Cristo va a volver a la tierra y va a reinar, y Él es el rey de los judíos. Él va a restaurar el reino de Israel. ¿Por qué? Porque lo que hoy hay no hay reino, ahí es democracia. Votan, eligen al presidente, duran una cantidad de tiempo. Al primer ministro, no hay reino. No, más nunca desde Nabucodonosor, desde Sedequías, no ha habido más rey judío en Israel. ¿Y cuál va a ser la restauración? Jesucristo lo va a restaurar. ¿Ok? Para que Jesucristo volviera a la tierra era necesario que tuviera el pueblo del rey en la tierra, ¿ok? Y tuviera el territorio. Porque Jesucristo va a reinar desde Jerusalén, según las profecías. Todo el Antiguo Testamento lo anuncia. Entonces, es necesario que Jesucristo cuando vuelva a Israel esté allí, en la tierra, ¿ok? Y otra cosa es que, bueno, el anticristo también, el elemento de que el anticristo ha de sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y va a perseguir a los que estén en Judea, como leímos en este mismo pasado, en Mateo 24, los que estén en Judea huyan a los montes, porque habrá gran tribulación, pues no la ha habido. Y ahí donde ese fuego de prueba Dios meterá, conocida como la angustia de Jacob, Dios meterá a Israel en fuego para que miran al que traspasaron. Y aquí traspasaron al Mesías. Jesucristo mismo le dijo, antes de partir, le dijo, no me verán más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y eso va a ocurrir durante la tribulación cuando se vea rodeada de ejércitos, como dice Mateo, Lucas 21, que es un pasaje paralelo de Mateo 24. El mismo discurso. Entonces, Israel mirará que traspasaron, llorarán y se arrepentirán, que el rey de los judíos volverá a librarlo de sus enemigos. Por eso Dios le dijo a través de la profecía del Salmo de David, digo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, la diestra del Padre, Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga sus enemigos por estrado de sus pies. Él dijo, el cielo es mi trono y la tierra está bajo mis pies. El término la tierra fue usado para referirse a la tierra de Israel, como decir la tierra del Altísimo donde Dios puso su nombre. Entonces, Dios reunirá a todas las naciones a fin de juzgarlas. Jesucristo volverá tal como lo dice Mateo 24. Jesucristo volverá tal como lo dice Mateo 24. Quédense, queridos. Estamos en Mateo 24, versículo 39. Mateo 24, 39. Estamos leyendo, estamos continuando la parte del versículo donde habla la segunda venida, a los que se vienen integrando. Te bendiga. Te bendiga. Así te conozco cara a cara, de frente. Face to face.
Quédate en casa. Eso. Bueno, entonces, seguimos. Y entonces el Señor narra su venida. ¿Ok? Versículo 30, versículo 29 y 30 habla que Jesucristo volverá a la tierra, las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Ok? Y el Señor vendrá. Entonces, ¿cuál es la señal maravillosa que ese día está cerca? Bueno, primero la higuera. La señal de la higuera, en el año 48 Israel vuelve a su tierra. 14 de mayo, no, pues en el 47 ellos vuelven. En el 14 de mayo del 48 se decreta o se pronuncia o se declara el Estado de Israel como miembro de Naciones Unidas como un Estado. Ellos leen la Constitución y todo y establecen el nuevo Estado. Sí, Isaías 66 dice que Dios haría nacer una nación en un día. Y eso fue un día, literalmente. Isaías 66, el profeta Isaías lo vio futuro y lo predijo. ¿Ok? Y fíjense usted, el versículo 35 dice, perdón, el 34 dice, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. ¿A qué se está refiriendo el Señor? ¿A qué generación? Como se fundaron el Estado de Israel en el 58. Cierto, porque el contexto viene hablando de la higuera, cuando vean la higuera reverdecer. ¿Ok? Y el Señor está hablando de una serie de señales que anuncian la venida del Señor. De tal manera que cuando ustedes vean estas señales, guerras, rumores de guerra, terremotos en diferentes lugares, que es lo que estamos viendo hoy. Maremotos, terremotos en diferentes lugares. Bueno, hoy cayeron unos meteoritos en Rusia. Cráter de 6 y mientras la gente iba en su automóvil, iba grabando, se vio como los meteoritos impactan la tierra y hacen el arco, encendido el fuego. Y bueno, hay más de 900 heridos. O sea, dice que no ha habido en muchos años una caída de meteoritos de tal magnitud. Y esta noche va a rozar la Tierra un asteroide. La Biblia dice que en la venida del Señor las potencias de los cielos se han conmovido. Hay señales en los cielos de explosiones solares. Entonces, pero la super señal es la higuera, en el 48. O sea, dice, no pasará. Dios mío, no pasará. No pasará esta generación hasta que todo acontezca. ¿Qué todo? ¿Cuál todo? La señal del fin y la segunda venida del Cristo. El contexto se está hablando de la segunda venida. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que desde el año 48 hasta nuestros días han pasado alrededor de 64 años. La fundación o la fundación del Estado de Israel. Esto nos indica de alguna manera que la venida del Señor está cerca, porque una generación, ¿cuánto puede vivir una persona hoy? Es el término promedio. 80 años. 70, 80 años. 80 lo más robusto. 80 un 3%. Pero la Biblia nos infiere en todo lugar, se lo dije la semana pasada y se lo vuelvo a repetir hoy, que es el número 7. 70. En el año 70 después de Cristo, Israel vuelve a la tierra, antes de Cristo. 70 años de cautiverio. 7 años, 6 días Dios creó el mundo el séptimo descansó. El séptimo día era el día de reposo. El séptimo año era el año de reposo de la tierra. Siempre el 7, cuando tú ves Apocalipsis, 7 iglesias, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 espíritus de Dios. El 7 lo que dice es que infiere la culminación o la perfección de todas las cosas. La plenitud. El 70 veces 7 el perdón, 70 años de cautividad, se fueron liberados en el año 70. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida por los romanos, el imperio romano, y fueron sacados de la tierra. Entonces, 7 años de gran tribulación, siempre el número 7 es clave en la Biblia. Y el séptimo día de reposo representa el milenio, el reposo de la tierra, donde un día para el Señor es 1000 años y 1000 años como un día.
el milenio, el día del Señor. Jesucristo cuando vino dijo, yo soy el Señor del día de reposo, o sea, yo soy el Señor del reino. Entonces, 2000 años después. ¿Qué nos está impidiendo? Que cada día que nos acercamos al año 70 desde la fundación de la fundación del Estado de Israel, estamos viendo cada día estas señales que Jesús dejó para su regreso cumplirse, pero aceleradamente. La gente dirá, no pastor, pero toda la vida ha habido terremotos. Yo le diré, ¿tienes razón? Toda la vida. Pero había un terremoto aquí y duraban años para no volver a ver otro terremoto en otra parte del mundo. ¿Ok? Además, nosotros tenemos un vago recuerdo, los que alguna vez tuvieron, del terremoto que hubo en Caracas. O el terremoto de... Pero ahora es simultáneo. Ustedes entran a las páginas de internet de sismología a nivel mundial y usted ve la cantidad de punticos rojos en todo el planeta. Está vivo. El profeta Isaías anunciaba que el planeta iba a tambalearse como un ebrio. Y es lo que estamos viendo, estamos viendo la Tierra por todos lados. Hay volcanes haciendo erupción, están saliendo nuevos volcanes de la Tierra, pestes y hambre, la ciencia aumentándose, muchos corriendo de aquí para allá, como dijo Daniel. El tsunami del 2005. El tsunami, las explosiones solares aumentando, el terremoto aumentó, Haití, Chile y Japón seguidito. Y lo que estamos viendo, en Turquía hubo, en China hubo, bueno, en todo sí, Colombia hace poquito de 7 puntos y pico, y vamos a seguir viendo moviéndose la tierra, esto en diferentes lugares, o sea, que esto no es casualidad, esto Jesús lo predijo de casi 2500 años atrás, como señal de la venida del Señor, ¿ok? Entonces, es muy importante que entiendan que Jesús viene diciendo, no pasa, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. O sea, que está diciendo el Señor, va a pasar este planeta, pero mi palabra no va a pasar, o sea, ella se va a cumplir. ¿Ok? La gente está ciega, hermano, cada quien está en lo suyo. La gente está en lo suyo, cada quien comprando y vendiendo. Tal como Jesús lo viene diciendo en los versículos 36, 37, 38, 39, hablando que los días de su regreso serían como los días de Noé o los días de Sodoma y Gomorra. La aprobación del matrimonio homosexual en todo el mundo, aprobando como si eso fuera bueno, como si Dios hubiera hecho a Adán y a Esteban y no a Adán y a Eva. Entonces sí, Adán y Esteban, y se casaron y Dios bendijo a Adán y a Esteban. No, Dios bendijo a Adán y a Eva. Varón y hembra los creó. Si Dios hubiera querido que el hombre tuviera sexo con el hombre y la mujer con la mujer, bueno, le puede haber puesto que el hombre pudiera procrear también, pero no es así. Entonces, estamos viendo una aberración, el aumento de la pornografía, la perversión en las novelas, asesinato, violación, homosexualismo, adulterio, intriga, bueno, que lo que uno ve en esta base es pura incitación a la rebelión contra Dios. Entonces, los días de Noé, ¿qué pasó en los días de Noé? Que vino el diluvio universal, consiguieron los científicos el arca del pacto en el monte Ararat en Turquía. Y está comprobado científicamente que hubo ese diluvio. Consiguieron madera también de esa. Entonces, ¿cómo estaban los días de Noé según Génesis? La maldad de los hombres era grande. La violencia, mira, y tú ves hoy... Compré un periódico. Papá violan a las hijas matan a los hermanos, los hijos violan a las madres, a las abuelas. ¿Tú crees que vamos a poder vivir mucho tiempo así? Y la gente buscando paz y seguridad, lo que ve hay guerra, de rumores de guerra. El mundo preparándose con bombas nucleares. Los gobiernos comprando más armamento. ¿Tú crees que vamos para una paz? No. No viene nada. Vendrá destrucción repentina, dice la Biblia. Entonces, los días que estamos viendo de Sodoma y Gomorra, ¿por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra después del cielo? Porque la homosexualidad y la perversión,
Bueno, que estamos viendo otro. O sea, Dios ama al homosexual, Dios ama al pecador como a todos nosotros, pero no ama la práctica del pecado. Entonces, no la rebelión contra Dios. Y si el hombre no se quiere arrepentir, la paga del pecado es muerte. Dios dio a su Hijo para salvar al pecador, a fin de que creyendo en Él sea perdonado, y a fin de que arrepintiéndose tenga una nueva vida. Entonces, si vamos a continuar el tema, estamos viendo los días de Noé, la señal de la venida. ¿Qué nos quiere decir? Que Jesús está a las puertas. ¿Ok? Versículo 40. Leamos el versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será también. Porque dice que en el día de Noé, cada quien estaba comprando y vendiendo, cada quien en lo suyo, diciendo no, y salía Noé, mira, ven, arrepiéntense, entren en el arca, porque va a llover, este está drogado, está fumado, está loco, nunca ha llovido, no había llovido nunca, sino había un rocío en la tierra. Mira, este tipo está loco. Entonces, no, y todavía veían al pobre Noé construyendo un arca. Y el tipo está fumado, solo con su familia. Y bueno, nada de eso va a pasar. Nada de eso va a pasar y comprar. Cada quien vivía lo suyo. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No entendieron, no quisieron escuchar la voz de Dios. Tal cual hoy. La gente le dice, Cristo viene, Cristo viene. Y se ríen. Perdona a tu pueblo, Señor, y echan broma con eso. Y se ríen, y burlan y todo eso. Pero no saben que están cada quien en lo suyo, y de repente le va a venir el día del Señor, el juicio de Dios que viene para la tierra, como pasó en el día de Noé, el diluvio. Tiene un juicio para la tierra de 7 años, tal como lo dice el Apocalipsis. Y de repente, nadie lo espera. Y los científicos no pudieron darse cuenta que venían esos meteoritos. Entonces, ¿qué digo Medvedev, el antiguo presidente de Rusia? Nos damos cuenta que no estamos preparados para una hecatombe. Pensábamos que estábamos. Entonces, de repente le va a venir, hermano. Porque bien lo dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, que vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de la venida del Señor? Porque todas las cosas del principio te igualitas. Nunca ha pasado nada. Y estamos viviendo la maldad en pleno apogeo. Y por eso dice que viene la tribulación como nunca ha existido ni la habrá. Así será la venida. Ajá. Distraídos. No es con agua. No es con agua. Él está haciendo inferencia a los días de Noé que había gran violencia, demasiada violencia. Eso está en Génesis 6. Y a Dios le plació en su corazón haber creado al hombre, dice. Y había dolor en el corazón de Dios porque el corazón del hombre era de continuo al mal. Entonces, como pasó en los días de Noé, que la gente estaba en lo suyo, comiendo, bebiendo, así será también. Se le va a venir de sorpresa, como el diluvio. Pero no es que viene un diluvio. Es al revés. Si vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, marque ahí porque vamos a volver. Pastor, pero ahí en el no sería como la señal también, como el señal de hoy en día que la gente no, porque acuérdate que Dios, después del diluvio, Dios hizo el arco iris, la señal de que no destruiría más el mundo con agua. Por eso que sale el arco iris. O sea, no viene un diluvio, viene algo peor. Viene fuego. Fuego. Dios no dijo fuego, dijo agua. 2 de Pedro, vamos a ver qué dice Pedro. Y ahorita voy a hablar algo sobre eso. 3. El día del Señor vendrá. ¿Ok? Amado, esta es la segunda carta que les escribo.
Y en ambos despierta con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, Dios mío, postreros días, últimos días, la palabra postrero es último, en los últimos días vendrán burladores, andando en sus propias concupiscencias. La concupiscencia son los malos deseos que hay en el corazón de los hombres, las pasiones. Y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento o de la venida? Porque desde el día en que los padres murieron o durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente porque no quieren escuchar la verdad. O sea, no es porque Dios no se la ha querido revelar. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado del agua. Este fue el diluvio. El mundo. Seguimos. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué es un hombre impío? Un hombre que rechaza la piedad de Dios, la salvación, es un impío. ¿Okay? Que escucha la salvación de Dios y la rechaza. Dice, de la perdición de los hombres impíos. Mas, amado, no es nada de esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto es referente a los 7 días de la creación. Estaba haciendo referencia al principio de la creación. Y que no había pasado nada, no había pasado nada. Exactamente. O sea, el Señor no retarda su promesa de la venida, hablando del advenimiento, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ya comiendo, es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca o muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere, no es que vaya a pasar. ¿Ok? Porque el Apocalipsis nos revela que no todos procederán al arrepentimiento. Es su deseo. Por eso Dios está aguantando, Dios no se está tardando. Dios está dándole oportunidad, eso, misericordia, Dios está dando oportunidad al hombre, longanimidad. Entonces dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo un ladrón en la noche? Te robaron, estaba durmiendo y te vino de repente. Te queda, y cuando te despiertas en la mañana, o sea, nadie espera cuando un ladrón se va a meter, porque si uno supiera cuando se va a meter, uno estaba despierto. Con una pistola, con un bate, con algo. ¿Entiendes? Esperándolo. Una Biblia para predicar. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos, miren, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo, peor, con fuego, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues en todas estas cosas, pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debe vosotros andar en santa y en piadosa manera de vivir? Una reflexión, este Pedro. Si todo va a ser quemado, la gente trabaja para algo que va a ser destruido. Sí, entonces la gente lo cree, a lo que va para decir. En los 7 años de gran tribulación, dice la Biblia en el Apocalipsis, que el sol calentará 7 veces más. 3/3 de la vegetación mundial será quemada. Los animales, Allá iba. Eso nos está anunciando. ¿Y qué están diciendo los científicos? Viene una explosión solar de gran magnitud. Ahora, ¿qué le va a ayudar a eso? Que la capa de ozono, que es lo que protege el planeta, ya está prácticamente un huecote. Que los polos están, los peces están, y en la gran tribulación las islas desaparecerán, porque el nivel del mar aumentará
de tal manera porque los polos se van a derretir. Igual que Holanda, ese país. A nivel mundial, Bueno, la gran tribulación, en los 7 años de juicio, ante la venida del Señor Jesucristo a la tierra, va a calentar 7 veces más el sol. Por la marca de la bestia les saldrá úlcera, los que tienen la marca de la bestia. Entonces, escuchen algo. ¿Por qué? Porque Dios es malo, Dios es justo. El hombre no quiere el perdón, no. El hombre lo que quiere es vivir una vida loca. Rebelarse contra Dios no le importa a nadie. No le importa nada. Rebelarse contra y Dios. ahí no se complica por lo que usted dice, porque cuando dice la palabra que el que es malo siga siendo malo, que el perdón sea bueno. Por eso no acepta. Ahora, no es lo que Dios quiere. O sea, Dios quiere que se salven, pero si el hombre no acepta la salvación, Pero si ya conoce la intención de su corazón. entonces mire, fíjate tú, Mateo 24, los que puedan leer Mateo 24, después, los que no estuvieron en toda la lectura, nos está anunciando como una mujer en dolores de parto. Cuando una mujer está embarazada ella, y de repente rompe fuente. Es más, cuando mi esposa estaba embarazada, la ginecóloga le hizo el tacto para ver si el cuello estaba maduro. Y le dijo, no, tú todavía te falta. Es más, te voy a poner la cita para la semana que viene. Entonces iba a pasar lo que llaman la fiesta de diciembre, lo que llaman Navidad, toda esa cosa. Y bueno, nosotros nos comimos nuestra yaca el 24. Y bueno, todavía la semana que viene tiene cita con la ginecóloga. Y a las 2 de la mañana, mi esposa me dice, ¡ay! ¿Y yo qué? Y veo que se echó los rosario, rompió fuente. Y ahí está. Y empezaron los dolores preparto a surgir, que son las contracciones o las dilataciones, que son las señales que estamos teniendo. La dilatación nos indica que ya se acerca el parto, y va a un aumento, va a doler, hasta el momento donde la pelvis se abre y el niño sale, que es el dolor del parto. ¿Qué nos está anunciando? ¿Qué nos está anunciando esto que estamos viendo? Que hermanos, que viene algo peor para la tierra. Que no es nada, no ha pasado nada todavía. ¿Ok? Entonces, Si lo de ahorita es escandaliza, imagínate. lo de Noé es poco. Pero Jesús dijo, como lo vieron, la maldad es terrible. Y tú te paras en el Boulevard del Salvador, que como la gente camina de aquí para allá, se mete en una tienda, se mete en otra, compran, vende, otros se casan, de café, el otro también, cada quien en lo suyo. No es que no se deba casar, ¿no? Ojo. Pero, o sea, me digo que el mundo anda en lo suyo. No quieren escuchar nada del Señor, no quieren saber nada de la salvación, no quieren nada del perdón. Si el que está comprando le da el mensaje, no lo recibe. No, El que se está estoy apurado, la gente anda así. ¿Sabe quién? Ahí en su afán. Entonces, bueno, hermano, eso nos indica que estamos viendo que de repente les vendrá y se lamentarán. Porque la consumación del juicio la termina la segunda venida de Jesucristo. ¿Ok? Apocalipsis 19, 11 al 21. Versículo 40. Entonces serán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres, esa es la segunda venida. Dos mujeres estarán moliendo un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Verdad pues? Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mucha gente infiere que este pasaje leído es referente al arrebatamiento. El uno es tomado y el otro es dejado. No. No necesariamente uno tiene que ser dejado y el otro dejado. Tomado y el otro dejado. Pues si los dos son cristianos, los dos se van. Los dos son de la iglesia, los dos no. ¿Ok? Este contexto no está refiriéndose al arrebatamiento. Por eso muchos aquí dicen que el arrebatamiento va a ocurrir después de la gran tribulación. No es verdad. No es verdad. Porque el que es tomado es para destrucción. Y el que es dejado es para entrar al milenio, al reino milenial de Cristo. Vamos a Mateo capítulo 3, aparece ahí.
Para allá ir. El contexto está hablando de la segunda venida, ¿ok? Está hablando de... Déjame explicarle. Vamos a Mateo 3. Ahí no está hablando del arrebatamiento. ¿Pero qué? Cuando es dejado, no lo es tomado. El que es tomado es para ser juzgado. Ya lo vas a entender, Mateo 3. Versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos, esta parábola es referente al reino. ¿Qué? ¿Cuándo ocurrirá el reino? Después de la segunda venida de Cristo, el milenio. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red echada en el mar, recoge toda clase de peces, una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. Así será, mire la palabra, así será el fin del siglo. ¿Cuándo es el fin del siglo? No el fin del mundo, fin del siglo. Los discípulos de Mateo 24 le preguntaron a Jesús, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque lo que marca el fin del siglo, el fin de la era humana, el gobierno humano, es la segunda venida de Cristo. Dice, así será en el fin del siglo. Saldrán los ángeles. En el arrebatamiento no hay ángeles. Vamos con esto. Porque es el Espíritu Santo quien nos levanta. Como Jesús fue levantado. ¿O tú dices que a Jesús cuando fue ascendido a los cielos vinieron los ángeles a llevárselos? No, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios que lo levantó a los muertos lo ascendió. Tenemos la garra de nuestra herencia dentro de nosotros, el mismo Dios. ¿Ok? Mira, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre... ¿A quién apartarán? A los malos de entre los justos. ¿Cuál es justo? En este caso el pueblo de Israel, no está el pueblo de Dios que se convierte en la tribulación. Apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y ahí será lloro del crujir de tal manera que en el fin del siglo saldrán los ángeles y el que es tomado es para ser echado en el horno y el que es dejado es para ser entrado en el reino. En el fin del siglo, cuando Cristo venga, mandará a los ángeles y apartar los malos entre los justos. ¿Ok? En la segunda venida volvemos a Mateo 24. Y versículo 31 nos infiere. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus 6 oídos de 4 vientos de un extremo hasta el cielo hasta el otro. Fíjate tú que la segunda venida infiere que hay ángeles. ¿Ok? En este caso no está hablando del que es tomado para ser destruido, sino amontonar a su pueblo Israel, de todo el pueblo, de todo el planeta donde estemos ubicados. Lo reunirá en su tierra. Yo tengo un tema, lo que pasa es que es complicado si no le doy todos los detalles. Hay un tema que yo tengo que se llama diferencia entre la segunda venida y el arrebatamiento de la iglesia. Y tocamos todo esto inferencial. Pero fíjate tú, lo que acabamos de leer en Mateo 13, nos infiere que en el fin del siglo, en el momento cuando se vaya a establecer el reino, saldrán los ángeles y apartarán los malos dentro de los justos. Los buenos lo echarán en cesta y los malos lo echarán fuera. Como la red, se recoge toda clase de peces. Así será el fin del siglo. Así será. Esta parábola es referente al fin del siglo o al reino. ¿Ok? ¿Están viendo? Entonces, volvemos al 40, dice. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado, el otro... no está hablando del arrebatamiento del reino. ¿Ok? Dos mujeres estarán moliendo con molino, la una será tomada, la otra será, la que es tomada es para ser juzgada. ¿Ok? Ok, verá pues porque no sabía a qué hora va a venir vuestro Señor. Pero sabe esto, que si padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Aquí le hace una exhortación al Señor a que
si el padre de familia supiera que es lo que yo le diga, que ahora va a venir el ladrón, él estuviera pendiente. Y no dejaría que le robaran su casa. ¿Ok? Pero el Señor nos ha dado señales. Nos ha dado señales para estar atentos. Porque esas señales nos anuncian que el Señor va a venir. ¿Sobre quiénes le va a venir como ladrón en la noche? Sobre aquellos que no miren no tienen las señales, no tienen la revelación, o no saben lo que está pasando en el mundo. ¿Entiendes? Y les va a venir de repente porque ellos no están pendientes de nada de eso. La gente hoy casi ni tiene tiempo para ver noticias. Aunque bueno, hoy está el Twitter. Twitter, si te enteras de todo, primero que en la televisión, primero que en el periódico. Entonces, el que no quiera darse cuenta, el que no quiera abrir sus ojos para darse cuenta de lo que viene para el planeta, es terrible para aquellos que rechazaron el amor de Dios. Aquí en ningún lado, Mateo 24 está hablando del arrebatamiento de la iglesia. ¿Okay? Porque además que era una promesa para la iglesia en ese momento no había nacido. ¿Okay? Está hablando a discípulos judíos que iban a ser apóstoles de la iglesia, pero que todavía no había muerto Jesús en la cruz. Y está refiriéndose a la venida del Hijo del Hombre para establecer el reino. Como lo infiere Apocalipsis 19, Judas 1, 14-15, como lo dice Zacarías 14. Bueno, Apocalipsis, cuando habla de la cosecha en la tierra, ¿se refiere al arrebatamiento? No. El arrebatamiento ocurrirá antes del juicio. O sea, en cualquier momento. Está a la puerta. Y después del arrebatamiento. El arrebatamiento no tiene señales, señores. Y después del arrebatamiento del anticristo. Pero es inminente. No tiene señales del arrebatamiento. El anticristo. Claro, quizá para él sea algo extraño que estamos hablando. Quizá es la primera vez que está escuchando eso. Pastor, Ya ha escuchado un poquito. Pastor, la renuncia del Papa en un símbolo. No habla de la arrebatamiento. No, tiene que ver con el elemento de... La instauración de un orden mundial. Tiene que ver con el elemento del anticristo. Que Pero es legal, pasó por el Vaticano. Ellos lo que van es a entregarle el poder. Claro, el cálculo. Porque ellos están llamando, este nuevo papa va a llamar a la unión de las religiones del comunismo. Como ya lo están haciendo, Juan Pablo II lo está haciendo. Necesitan un papa más duro. Sí, exactamente. Va a haber una reforma de la Iglesia Católica. Necesitan un papa catalizador. Necesitan un papa catalizador, porque el otro lo que se da aguantando. Bueno, en Brasil dijeron que este nuevo papa debería ser más actual en las necesidades del mundo. Ya cambiaron al presidente del Banco del Vaticano. Ahora, esto no es señal de la segunda venida, sino del gobierno del anticristo. Tomando en cuenta que esto no se refiere al arrebatamiento, la palabra que aparece en Romano, que del velo que tenía el pueblo de Israel, y luego ellos se arrepentían. Corintios. Ok. No, pues, bueno, creo que hay una palabra. Segundo Corintios 3. Ok, entonces, cuando Jesús dice, por tanto también vosotros estéis preparados, porque Dios el hombre vendrá a la hora que no penséis. Va a ser para esos hijos que se van a quedar luego del arrebatamiento, dado que, después del arrebatamiento, dado que no van a reconocerlo y después llorarán amargamente y el Señor lo... Claro, pero acuérdate que Israel está esperando el reino, está esperando la segunda. Porque el arrebatamiento era una enseñanza que estaba encerrada en el misterio de Cristo. ¿Ok? Cuando se revela la obra de Jesucristo, la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesús, es donde Pablo le recibe la revelación y demanda a Dios a darse a la iglesia. Porque es una promesa para la iglesia de Jesucristo. ¿Ok? Y la iglesia es todo aquel que ha creído en Jesucristo a nivel mundial. No está hablando de un ente, no está hablando de una organización, no, está hablando de la gente que verdaderamente haya creído en el Señor, no de una persona judía. No, hubieron algunos tipos, porque Dios todo lo que hace en el futuro lo anunciaba proféticamente de alguna manera
lo que se llamaba sombra profética en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hubo uno que caminó con Dios, se llamaba Enoch, que fue traspuesto y no vio muerte. Otro llamado Elías, que vino un carro y se lo llevó. Y realmente el cumplimiento, la primicia de todo eso era Jesucristo, quien murió, resucitó y está ascendido. Fue arrebatado al cielo. Y está sentado y volverá. Eso es lo que pasa. Eso parece un cuento de hadas. Por eso lo ve. Pero ¿qué nos dice? Son unos tipos. Sí, porque para poder salir del planeta que la palabra no lo dice. Yo no voy a caer, yo te voy a decir algo, yo no voy a caer en supuestos. Yo los supuestos no los veo. La Biblia no lo dice, no lo dice. No, yo no caigo en supuestos. Pero sí se fueron llevados. ¿Ah? Pablo subió, no sabe sin espíritu, sin el cuerpo. Pero yo no quiero hablar de esto porque puede traer confusión a los que no conocen las escrituras y a los que no han estudiado las escrituras como tal. Estamos leyendo Mateo 24 y vamos aquí. Entonces, por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, sí, el arrebatamiento de la iglesia, ¿qué es? ¿Cómo que se llama tu cuñado? Cristian. ¿Qué es el arrebatamiento? Bueno, hijo, Jesucristo murió en la cruz para pagar el precio del pecado, Cristian. Pero también fue resucitado. Y no fue una obra humana, fue una obra divina. Porque Cristo murió sin pecado. Ahora bien, para poder pagar el precio del pecador. 40 días después Jesús ascendió a los cielos, siendo transformado, y se le reveló a Juan en el Apocalipsis, como llama de fuego. O sea, Juan cuando lo vio cayó como muerto, porque era un esplendor de gloria. ¿Ok? Esa promesa, lo mismo que Jesús pasó, se lo prometió a los que creyeron. ¿Por qué? Porque Jesucristo en su resurrección introdujo la vida eterna. Si no hay transformación de este cuerpecito, hijo, no hay vida eterna. Ahora, ¿para qué Dios nos llevará? Para guardarnos desde la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, para transformarnos en cuerpo de gloria de vida eterna, y 3, para coronarnos y darnos las promesas de la herencia que como hijos de Dios tenemos. Eso. Ahora, Cristo volverá a la tierra por segunda vez, y también la iglesia volverá con Cristo, lo dice Zacarías 14, Judas capítulo 1, para reinar, pero con cuerpo de gloria, de inmortalidad. ¿Ok? Cristo introdujo la inmortalidad. Desde siempre el hombre ha querido ser inmortal. Por eso vemos los programas de los inmortales, en las comiquitas de los hombres biónicos que tienen poderes. Y el hombre, ¿por qué? Porque en su corazón está la eternidad. Eso, nosotros, tú Christopher, no, Cristian, tú no haces planes para morir, ¿verdad que no? Es más, tú estás joven ahorita, tú ni piensas en llegar a la vejez, tú ahorita lo que estás es teniendo tus cosas, tu universidad, la cuestión, los amigos, no sé qué broma, la familia, tu trabajo, qué sé yo. Pero tú no estás haciendo planes para morirte, porque es que el hombre no se queda para morirse. Ahora, ¿qué hizo que entrara la muerte? El pecado, la desobediencia. Pecado significa desobediencia, rebelarse contra Dios. Entonces, ¿qué es lo que está en el mundo? El mundo está rebelde, hombre. Ahora, nadie podía pagar porque todos hemos pecado, Cristo. Entonces, ¿qué pasa, Cristian? Que Dios envió a Jesucristo a morir el justo por los injustos, a fin de que creyendo en Él seremos perdonados, seremos salvados y se nos dé la promesa de vida eterna. Ahora, Jesucristo, por medio de su palabra, nos prometió llevarnos, como lo hizo anteriormente con Enoch o como Elías, y en todo caso con Jesucristo. Como Jesucristo es nuestro Señor y ahí está nuestra salvación, nuestra fe, todas las promesas, todo lo que le ocurrió a Cristo le va a ocurrir a los que son de Cristo. Porque por eso nos llama el cuerpo de Cristo, uno con Él. ¿Ok? O la desposada del Cordero, la esposa del Cordero. Como una sola carne, la iglesia es la ayuda de Cristo, es la cabeza de la iglesia. O sea, quien nos dirige, el que nos ama, el que se entregó por nosotros. Bueno,
En ese sentido, Dios va a venir a rescatar a su iglesia antes que comience estos juicios que tú has escuchado aquí por la Biblia. Entonces, lo que Dios nos ofrece es vida eterna, perdón. ¿Cómo va a hacer eso? Como Dios creó este planeta, Cristian, de la nada. ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, como estamos dando vueltas alrededor de una bola de fuego llamada Sol, en una bola. Uno lo ve así, pero uno está metido en una esfera gigante dando vueltas. Todo el día, uno siente que está, pero estamos así. Y cuando vamos así, el planeta Tierra va así, y Venezuela está por aquí. O sea, tú estarías parado así. Y este es el planeta, este es el cielo. ¿Qué hace que no te caiga allí? La ley de la gravedad. Pues parece que tú eras así, no estás así, nada. Con ese poder, Dios tiene el poder de hacer eso mucho más. ¿Ok? Entonces, ahora, después de los 7 años de juicio, Jesucristo volverá a la tierra y vendremos con él a gobernar. Reino. Los viles y los menospreciados escogió Dios. Que los que no éramos nadie. No eligió a los gobernantes ni a los reyes. Entonces, el Señor ha dicho que no demos cuenta de las señales que estamos viendo. Si leemos el versículo 45, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado que el siervo, cuando su Señor venga, le haya haciendo así, o sea, cumpliendo con su labor, esperando su venida. ¿Ok? Aunque aquí no está hablando del arrebatamiento, también es una promesa, porque la segunda venida es el reino de Dios. Nosotros reinaremos con Cristo. Y nosotros reinaremos con Cristo. Escuchen esto. Dios, aunque el arrebatamiento no tiene señales, lo que estamos viendo es señales de la segunda venida. Ya no debemos estar alerta a que el Señor en cualquier momento ha de aparecer. Ahora bien, si la segunda venida está tan cerca como nos anuncian las señales, puede llegar el arrebatamiento que no tiene señales, y qué ocurrirá antes de los juicios de la segunda venida. Eso está a la puerta. Porque las señales, aunque no entienden el arrebatamiento, sí nos anuncian que está muy cerca. ¿Ok? Pero no son señales del arrebatamiento, son de la segunda. ¿Dónde finaliza la vida? Claro, la señal de la segunda venida nos indica que el arrebatamiento está más inminente. Porque la señal de la segunda venida nos indica que llegó el tiempo de la segunda venida. O sea, Jesucristo regresará a esta tierra, pero no como vino, nació en el pesebre, que todos hacen, en un burrito, ahí entre donde comen los animales. No, vendrá con gran poder y gran gloria. Gran poder y gran gloria, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran. No vendrá cada vez como un bebecito y un cordero ahí que lo van a crucificar. Para la mente natural. La gente dirá, no, extraterrestre, no. Entonces la bomba nuclear y todo y el anticristo. Pero el mismo Jesucristo. Por eso es que viene la y por eso la idea de los extraterrestres ha crecido últimamente, porque Satanás está tratando de engañar o confundir o desviar. Cuando seamos arrebatados, darle esa cuestión a los extraterrestres que somos arrebatados por los extraterrestres, para quitarle credibilidad a la palabra. Versículo 46 dice, bienaventurado aquel siervo cuando venga su Señor le haya haciendo así, de cierto digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Mira qué promesa, ¿no? Pero sé que el siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, como muchos dicen. Y comenzar a golpearla con su consiervo y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Imagínate tú. Ahí será lloro y crujir de dientes. O sea, está hablando clarito. ¿Dónde van los hipócritas? Al lago de fuego. Será el lloro y el crujir
Entonces, por eso, hermano, nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando, cuál es el tiempo profético en donde nos estamos moviendo. La iglesia a veces es ignorante de esto, mucho más el mundo que no conoce a Dios. Si vamos a 1 Tesalonicenses 5, vemos una señal clarita de que la destrucción está a punto de suceder. O sea, el arrebatamiento está a punto de ocurrir. Antes que suceda la destrucción, 1 Tesalonicenses 5, el velo se le caerá. Y cuando dice, y cuando se convierta el Señor, el velo se quita, hablando de lo que me preguntaba. Está hablando de la conversión, mira, ¿qué está pasando? Ese mismo es eso me lo que respondí, me acordé bien. Sí, eso mismo. Del segunda de Corintios 3, que me Primer Tesalonicenses 5. Fíjense tú que los versículos anteriores, del 13 al 18, está hablando del arrebatamiento. Lo leemos. Leamos, el 3. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, dile que está a tu lado, no sea ignorante, acerca de los que duermen, o los que duermen los muertos, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, Dios mío, así también, traerá con Jesús a los que murieron en Él, o durmieron en Él. Por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, no es palabra de hombre. Que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de él, y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con esta, para lo que nosotros recibimos al Señor en el aire, no cuando viene viniendo con gran poder. Ahora, ¿qué nos infiere que esto no se está refiriendo al día de la segunda venida? El versículo capítulo 5 nos muestra que primero debe venir el arrebatamiento y luego la destrucción. Versículo 5, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente. ¿Por qué no tenía necesidad? Porque ya ellos lo sabían. Sabéis perfectamente que el día del Señor, ¿qué es el día del Señor? El día del juicio. No, el rapto no. El día del juicio. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Fíjese usted otra vez, ladrón en la noche. ¿Qué es lo que viene como ladrón en la noche? El día del Señor. Que pasará con gran estruendo y las horas que hay serán quemadas. Se dice 2 Pedro 3. Pero cuando digan, mire esta palabra, cuando digan, no cuando haya, paz y seguridad. Mire estas dos palabras. Si es posible, subrayela. Ese es el lema de la ONU. Que no solamente la ONU, lo dijo el primer ministro de Israel. Todos los presidentes. Obama acaba de decir que llegó el tiempo de la paz y seguridad para el Medio Oriente. Sí, pero como lo demás no se arregló. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, sobre los que rechazaron el amor de Dios, destrucción repentina. ¿Por qué repentina? Porque no lo esperaban, porque ellos siempre se burlaron de eso. Vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán, o sea, que irán en progresión, irán en aumento. Versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. ¿Por qué no estamos en tinieblas? Para que el día nos sorprenda. Aquí le habla a los hermanos, mas vosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos la revelación de las señales.
No, a nosotros no nos sorprende nada de lo que está pasando, porque este es cumplimiento de la palabra de Dios. Si ve el arrebatamiento, la enseñanza del arrebatamiento, Pablo la da primero antes de hablar de la destrucción. O sea que debe suceder primero el arrebatamiento y luego la destrucción repentina, que es el día del Señor. Ahora bien, el versículo 9 nos dice que no está hablando de la venida del Señor de la segunda venida, sino del arrebatamiento de las nubes. ¿Qué dice? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces, no es posible pensar que hemos sido justificados por la fe, teniendo paz para con Dios por medio del Señor Jesús, y entonces yo tenga miedo de pasar por la tribulación. Si la tribulación es juicio, O Dios vaya a castigar. Dios no lo va a puesto para ir. Y se lo dice también a la iglesia de Filadelfia, dice, por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál palabra de mi paciencia? En las promesas del Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, vengo, te vas a ser heredero, no sé qué broma. Entonces, pero espera. Y tú has esperado y pacientemente has esperado en esa palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, para castigar a los que moran en la tierra. Pero dilo alto. Anda por los míos. El día de la ira de Dios. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que porque aquí que le va a salir de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya no a sus muertos. Se está hablando una profecía del profeta Isaías del día de la indignación, que Dios guardará sus justos. ¿Entiendes? Conócete un poquito mientras pasa la indignación. Es tú que Apocalipsis nos da dos revelaciones paralelas, una en el cielo y una en la tierra. Muestra lo que va ocurriendo simultáneamente a la tribulación y lo que está pasando en el cielo. Y en Apocalipsis 19 muestra la iglesia en el cielo antes de la segunda venida. ¿Ok? Vístete de gloria porque ha llegado la boda del Cordero y tu esposa se ha preparado. Y bueno, vemos a la iglesia vestida de lino fino viniendo en caballo blanco. El caballo blanco es un elemento del reino. Cristo viene en caballo blanco. El anticristo también viene en caballo blanco. Rey y pureza. No es que va a venir un elemento, un símbolo. El elemento del reino, ¿no entiendes? Y el caballo tiene un cuerno. Sí, son elementos simbólicos del elemento del reino de Dios. ¿Ok? Entonces, hermano, lo que estamos viendo en el planeta no es cualquier cosa. Es señales de la segunda venida. Y los que somos de Cristo tenemos arrebatado y se librado de la hora de la muerte. Amén. Cualquier momento. Pero, y en el arrebatamiento mismo dice, y nosotros los que seremos arrebatados, no hay ángeles por ningún lado. El Señor mismo con voz de mando, ojo de arcángel y trompeta, el Señor mismo. Muestra a Cristo resucitado. Y en la segunda venida no se ve nada de eso. Bueno, Dios te está anunciando y está, mira, todo Dios está preparando a la iglesia, llamándola a la santidad, llamándola a la obediencia, llamándola a la sana doctrina, a la verdad de Jesús, a la doctrina que no es manipulada. Pues lo tremendo es que en el mundo nadie puede decir que no se le predicó y que no vieron esta verdad. Nadie. Mira, ahí tiene un tratado para que predique, para que sean los cargos. La gente no tiene excusa por cambiar. Ha visto por la televisión. La gente se ha predicado. Hay muchos de los que han llegado a estos lugares. El evangelio ha llegado. Como están viendo ustedes que no están, pero independientemente de Jesucristo sea anunciado. Como lo que dice Pablo, unos predican a Cristo por contención, otros de mala gana, otros de buena gana. Pero Cristo ha sido anunciado.
Le digo que es convicción también de uno buscar la materia. Claro, no, pero Lo que buscamos es hablar con el no, pero no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de que, o sea, que el mundo no tiene excusa. Estamos hablando de que no hay que buscarla, o sea, aquí está lo lindo. Bueno, gracias a Dios. Bueno, pero hay que seguirla hasta la doctrina del Señor. Hay que seguirla. Léelo. Dice, primera de Timoteo 1:3. ¿Cómo te lo dije que haces en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no tienen diferente doctrina y presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que la edificación de Dios que es por fe? Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es que la forma nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es que la falta privada promueve más bien hipocresía, falsedad y la vida de que Engaños. Y un evangelio hipócrita. Y el Señor dice cómo reconocerlo. Bueno, hermano. Gracias le damos al Señor por esta noche. Y bueno, terminamos Mateo 24. Tarea. Hagan la tarea. Hay un poco de gente por ahí y no es uno, son varios, no sé. Cristo está en sí mío, viene llegando ahorita, porque si no, hagan la tarea, hermano, porque si no lo apoya, hagan la tarea, no, a ti te lo he dicho personalmente, no pero te lo digo a los que no la han hecho. Cada tarea es individual. ¿Por qué lo hago individual? Porque yo quiero que usted aprenda a interpretar Biblia personalmente. Porque cuando usted vaya a interpretar la Biblia no vaya más, oye hermanito, oye, ¿cómo fue que hicimos la tarea la otra vez? Yo estaba en el seminario y entonces uno estaba con la guía escribiendo y los cuatro muchachos alrededor de los pupitres viéndole la cara. Entonces yo caigo en sí y digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué haces tú escribiendo? Pero déjame, yo lo hago, no, yo te lo dicto, tú lo escribes y los demás escuchan. ¿Por qué? Porque ¿qué papelito? Yo estoy aquí para aprender, no voy a pasar la materia. Entonces llego al día de mañana y soy un mediocre en la iglesia, como no sé nada, pues todo lo sabía y que lo transcribía. No, entonces no. No, haga su tarea solito. Ahora, cuando tenemos en el nivel de teología, usted va a hacer trabajo en grupo y va a hacer otra cosa. Pero interpretación bíblica solo. ¿Cuál es la tarea? Lo que no tienen, anótenlo. Personaje. Que hablan allá del capítulo. Segundo, palabra que se repite con cada haga un análisis escatológico de... No. Hagan un exégesis. Haga un diagrama de flujo de la venida del Señor Jesucristo. Los textos sí, los textos no. Personajes. ¿Cuáles son los personajes que aparecen? Sean directos o indirectos. ¿Ah? En el capítulo. Eso es el capítulo. Esta misma tarea es para todos los capítulos, pero lo va a hacer a medida que terminemos el capítulo. El capítulo 24 no. Sí, nada más va a ser el capítulo 24. Directo e indirecto. Palabras que se repiten. ¿Qué le va a ayudar a las palabras que se repiten? Entender el mensaje principal del pasaje. La idea principal. Palabras que se repiten. Palabras difíciles de entender, va a buscarla en el diccionario. Porque a veces dice, uno lee, y truanería, prevaricó, o espió. Y entonces uno la nombra, pero no sabe qué carrizo significa eso. Si usted no
entiende lo que significan las palabras, tampoco entenderá el mensaje. Entonces, la buscamos en arameo o en... No, palabras, el significado de las palabras en el castellano, en el diccionario. No es griego, no es un diccionario griego, no es un diccionario normal, castellano, en la lengua castellana, porque la idea de esto es saber qué significa palabra, porque generalmente la Reina Valera es un idioma arcaico de los años 60. O sea, Uno puede- español antiguo. Uno puede comprarla 2010 y no sé, Ah, la Reina Valera 2010. ¿qué? Uno puede comprar la Reina Valera 2010. Lo que pasa es que estas traducciones modernas se pierde mucho, hay mucho paráfrasis. Sí, ya. Sí lo puede tener para comparar, pero no como lectura personal. Pero después que como el hierba Es que la palabra puede darle con su 1960, incluso antiguo. Bueno, voy sigo la tarea. ¿Qué más falta ahí? Para nombrar personas. Cambio cultural, elementos que destacan en la Segunda Guerra Nacional, elementos que destacan. ¿Quién escribió el libro? Falso teología. Énfasis económico. Vamos a la parte económico, social, religiosa, moral, histórica. Aspecto moral de la sociedad. Aspectos, Contexto se llama eso. contexto Histórico del versículo del pasado. O sea, tú vas a decir por qué se dio, qué es lo que estaba pasando en ese momento. No quiero, escuchen, este no es un trabajo de teología, esto es interpretación bíblica. Sin internet. Exacto, no quiero que dijo en la Biblia de estudio. Una Biblia de estudio. No. Usted va a interpretar el pasaje, no que dijo Josefo. El contexto histórico que te dice ese pasaje. No. Porque la idea es interpretar la Biblia. No. Ni diccionarios bíblicos, ni Biblia de estudio, Ni llamar a un amigo, ni nada. Usted tiene que sacarlo del texto. ni como linda. ¿Por qué? Porque al conocer el texto y el Espíritu, eso le va a llevar a que el Espíritu también le ilumine. El principal elemento de interpretación es el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, ahora, para poder interpretar correctamente hay que ver los elementos que están ahí. Te dije el personaje, ¿no? Ok. Contexto histórico, cultural, social, religioso. Cuando hablo de religioso, me refiero a fariseos, saduceos, sectas herodianas. Si no, escuche, si no lo nombra el pasaje, usted lo pasa. Lo salta por alto. Usted no se vaya a quedar, pero aquí debe haber, pero no lo veo. No. Si no está, no está. Salta al siguiente. Yo creo que aquí Político, ¿a qué me refiero? Los reyes, gobernadores, si hay gente así. ¿Okay? Moral, si el pasaje habla de adúlteros, se habla de corruptos, habla de un elemento moral. la tendencia en la época. Si no dice, lo pasa por alto. ¿Okay? En unos pasajes van a aparecer, en otros pasajes no van a aparecer. ¿Cuántos meses ¿Qué? tenemos Lo moral es ok. Tienen una semana. Pero lo moral, Lo moral, lo social, lo religioso, lo político, lo moral. Lo espiritual, espiritual. Lo religioso no es lo mismo que espiritual. Lo religioso está hablando de religiones o elementos religiosos, de fariseos. Espiritual habla el espíritu dijo, o está orando. Bueno, los discípulos, los fariseos, o Jesús era un ser muy espiritual, oraba tantas horas, me dice, pasaba por la noche orando. ¿Ok? Un trabajo, una página.
en una hoja, puede ser en computadora, puede ser a mano, no sé qué. Pero que se entienda, sea a mano que se entienda. Bastante moral. En una tablilla de barro. La moral es moral o inmoral. Si es una persona, si él era una persona recta, todos los días he sido recto de mi juventud, era moralmente recto. Era el cobrador de impuestos, ladrón, publicano, era un inmoral, era una persona corrupta, que vendía, que cobraba impuestos. Todo se lo ve. La inmoralidad sexual también, es adúltero, que es fornicario. Si no lo nombro, lo paso por alto, ¿ok? Y tomando en cuenta esto, usted va a hacer un análisis del capítulo, va a volver a leer. Todo el capítulo. Porque ya después que usted sacó esto, usted sabe quiénes son los personajes, quién le digo, a quién se lo digo, con quién estaba hablando con quién está hablando lo otro, por qué se dijo lo que se dijo, todas esas cosas. Hay que identificar quién lo dijo, a quién le habló, Por eso, cuando tú ves los personajes, lo vas a detallar. qué momento. Entonces, cuando tú leas el pasaje, tomando en cuenta los aspectos de la tarea, los personajes, las palabras se repiten, las palabras sin entender, los elementos, el contexto histórico, ¿entiendes? Porque aquí hay contexto, hay elementos gramaticales y contextos históricos, elementales que te van narrando la misma escritura. ¿Ok? Cuando usted aplique eso, usted va a hacer un análisis del capítulo. Esta es la última parte. Y dependiendo de eso, yo le digo si está bien o está mal su interpretación. Porque el análisis es la interpretación. ¿Okay? Lo que tú interpretas del capítulo según los elementos que te digo, sí, te van a sacar todo eso en hojas. Ok, pero yo estoy preguntando porque entonces digo, no, está bien. Entonces la interpretación que yo tenga... Yo te corrijo, si está mal te corrijo. Entonces, contexto histórico. El contexto histórico es lo que tú estás viendo. El contexto histórico, 2 puntos. Social, cultural, tal. Nosotros la bandera ante la creación del El capítulo 1 de Mateo. ¿Ok? Porque que te va a ayudar a la idea, a mí lo que me importa realmente es el análisis. Ahora, los personajes, las palabras difíciles de entender, las palabras repetidas te va a ayudar mucho a entender a quién se lo digo, por qué se lo digo. O sea, para no distorsionar el mensaje. Porque ¿qué ha pasado? Ya va. ¿Qué ha pasado? Que la gente dice que esto es el arrebatamiento, que uno se la ha tomado no sé, porque descontextualiza el versículo. Entonces, por ejemplo, cuando dice el reino no vendrá, sino que el reino ya está entre ustedes. Entonces dice, no va a venir Cristo otra vez, sino que ya el reino está. Entonces, ignorar quién se lo dijo, se lo estaba diciendo a los fariseos, Dios no le iba a dar señales, pues yo no quería. Entonces, más adelante, después se le dijeron a los discípulos, y a los discípulos sí le da señales. Entonces, eso. ¿A quién se lo dijo? ¿Quiénes son los que, con quién Jesús se lo está diciendo? ¿Qué dijo? ¿Qué? Y todo eso. La parte cultural, se había en una situación de inmoralidad, ya está confrontando la inmoralidad, el Señor le dijo por esto y había una situación, y entonces los fariseos le dijeron, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. ¿Será que Dios estaba hablando del pecado de la mujer adúltera? No, sencillamente es que ellos eran unos inmorales, porque decían y no hacían, y querían aprender a la adúltera cuando después eran peor que ella, porque hay el elemento de la moralidad, de la cultura, de los religiosos, de los fariseos que estaban ahí. Entonces, y la moda. no es que va de la palabra religión, no estoy buscando. El aspecto religioso. Allá va, Una Biblia que la encontré, Ajá. la está pidiendo, entonces yo revisando en una caja y veo que una Biblia en un paquete, ¿sabes? Un contexto, una prenda valera. Ajá. Le digo, no, de la gerencia.
1985. En estos días me sale, agarro la Biblia y empiezo a leer. Y en eso veo una palabra que no le entiendo. Busqué un diccionario de texto, porque dice ósculo santo. ¿Qué es ósculo? Peso santo. Aquí dice peso, ahí está ósculo. Entonces, ahí mismo la voz. Chévere, está bien. Ahora, lo que no quiero es que digo la Biblia tuya. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú interpretes, no que digo el la Biblia tuya. Sí, eso lo hice, pero antes de eso no. Estoy viendo y digo, bueno, esta es la idea. Bueno, interpretación. vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra bendita. Dios, gracias por revelarnos tu palabra. Llevamos cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Ilumínanos el entendimiento. Señor, todas nuestras dudas, las confusiones, porque tú no eres un Dios de confusión, sino un Dios de orden, de revelación. Señor, guíanos a toda verdad siempre. Ahora, Señor, bendecimos a todos los que están aquí, te pedimos que tú le bendigas bastante, en sobreabundancia. Y a todos los que nos escuchan a través del internet, Señor, bendícelos mucho. En el nombre de Jesús, continúa bendiciendo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú pronto vienes, Maranata. Vienes por nosotros pronto, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios le bendiga. Dios le guarde a todos. Sigan adelante.